Se dice que en la calle lo más importante es la lealtad. Sin embargo, esa palabra fue algo que estos hombres nunca entendieron, ya que sin importar que por mucho tiempo este cártel los resguardó, no les importó incluso acabar con quien los ayudó. Pero, ¿por qué pasó esto en el cártel? Quédate hasta el final del video y descúbrelo. Este grupo surgió cuando la organización ya tenía un control sólido sobre gran parte del territorio y había logrado expandir sus actividades ilícitas a nivel internacional. Sin embargo, como suele suceder en las estructuras de poder tan complejas, las diferencias internas y la ambición comenzaron a carcomer el núcleo del grupo, provocando que algunos miembros cuestionaran la lealtad de sus líderes y tomaran la decisión de actuar por su cuenta. La creación de los traicioneros se remonta a una época de tensión, cuando ciertos integrantes de los Mara empezaron a sentirse relegados. Estos hombres, muchos de ellos jóvenes que habían ascendido rápidamente en la organización, se consideraban el futuro del grupo y estaban convencidos de que sus habilidades y lealtad merecían una mayor recompensa. Pero los líderes veteranos mantenían el control absoluto, decidiendo quién recibía más poder y beneficios, lo que generó un fuerte resentimiento entre los que aspiraban a un lugar más alto en la jerarquía. El resentimiento creció cuando los líderes de los Mara establecieron un sistema estricto de jerarquía y distribución de beneficios, dejando a los más nuevos con migajas. Estos jóvenes que habían probado su lealtad y arriesgado sus vidas en múltiples ocasiones, comenzaron a preguntarse si realmente estaban dispuestos a seguir sirviendo a una organización que no los valoraba como esperaban. Poco a poco, el enojo y la frustración unieron a este grupo de descontentos, quienes empezaron a formar un lazo de solidaridad basado en el rechazo hacia sus superiores. El punto de quiebre ocurrió durante una operación en la que los traicioneros se dieron cuenta de que eran fácilmente prescindibles para los líderes de los Mara. Esta operación, que involucraba un envío de mercancía de alto riesgo, terminó en un desastre. Varios hombres del grupo murieron y las ganancias fueron mínimas. Los traicioneros, que habían sido enviados al frente de la misión sin mucho respaldo, comprendieron que sus vidas valían poco para sus jefes. Fue entonces cuando un sentimiento de traición se convirtió en una idea concreta: rebelarse contra la cúpula y tomar el control. Las primeras reuniones clandestinas de los traicioneros se llevaban a cabo en lugares abandonados, lejos del alcance de los ojos y oídos del resto de los Mara. Estos hombres comenzaron a formar alianzas con otros grupos locales que habían sido víctimas de la violencia y el abuso de los Mara, ganando aliados que compartían su deseo de venganza y libertad. Aunque sus métodos eran discretos, su descontento no pasó desapercibido, y algunos veteranos comenzaron a sospechar de la posible existencia de una facción disidente dentro de sus filas. A lo largo de los meses, los traicioneros empezaron a ejecutar pequeñas acciones que desestabilizaban a los Mara sin revelar sus identidades. Saboteaban envíos, filtraban información a la policía y creaban rumores sobre las luchas internas en el grupo. Todo esto provocaba un ambiente de desconfianza dentro de la organización, haciendo que los líderes empezaran a dudar de la lealtad de sus propios hombres. Los traicioneros se convertían en una fuerza invisible, minando la estructura de los Mara desde adentro mientras observaban desde las sombras, cada vez más seguros de su capacidad para hacer tambalear a la organización. Con el paso del tiempo, los líderes de los Mara intentaron identificar a los responsables, pero el grupo disidente se movía con demasiada astucia. Sus integrantes aprendieron a disimular su resentimiento y se comportaban de manera sumisa frente a sus jefes, cubriendo sus huellas y haciendo que cualquier intento de represión resultara inútil. Los traicioneros habían perfeccionado el arte de la manipulación y el sigilo, convirtiéndose en una especie de espectros que operaban dentro y fuera de la organización. Eventualmente, el impacto de los traicioneros se sintió con mayor fuerza cuando lograron destruir una operación clave de los Mara, lo que provocó enormes pérdidas económicas y reveló la vulnerabilidad del grupo. Fue entonces cuando los líderes entendieron la magnitud de la amenaza que enfrentaban, aunque todavía no lograban identificar a los traidores. Sin embargo, esta traición dejó profundas heridas y divisiones en la organización, haciendo que algunos miembros dudaran de sus camaradas y otros cuestionaran su lealtad a los líderes. La estructura de poder comenzó a tambalearse, y los traicioneros sabían que estaban cada vez más cerca de lograr su objetivo. Para entonces, los traicioneros ya se habían ganado un nombre dentro de la organización,
aunque ninguno de ellos se había expuesto públicamente. Eran conocidos como un grupo de insurrectos que operaban en la clandestinidad, desafiando a los líderes y exponiendo las debilidades de la estructura de mando. Sus ataques y acciones encubiertas se convertían en una especie de recordatorio constante para los líderes de que, aunque tenían el poder, no estaban seguros dentro de sus propios muros. Con el tiempo, la presión de los traicioneros obligó a los líderes de los Mara a tomar medidas desesperadas. Iniciaron una cacería dentro de sus propias filas, buscando a los responsables con métodos brutales. Sin embargo, los traicioneros, con su red bien tejida y su habilidad para esconderse, lograron eludir cada intento de captura. Finalmente, el grupo desapareció en la sombra, manteniéndose en el anonimato y dejando una marca indeleble en la historia de los Mara. Desde entonces, la organización no fue la misma. Los líderes aprendieron a temer a los propios, y cada miembro entendió que en cualquier momento podría surgir un nuevo traicionero dispuesto a desafiar el poder establecido. El comienzo de la traición. El golpe más renombrado que los traicioneros dieron a los Mara quedó grabado en la historia de la organización como un recordatorio de hasta dónde podía llegar la lealtad quebrantada y la venganza silenciosa. Este ataque fue una operación meticulosamente planeada y llevada a cabo con una precisión casi militar, algo que ni siquiera los líderes más veteranos de los Mara hubieran anticipado. Los traicioneros, ese grupo disidente que se había gestado en las sombras, decidió que había llegado el momento de dar un mensaje contundente a los altos mandos, uno que nadie podría ignorar o simplemente olvidar. Todo comenzó cuando los traicioneros supieron de un cargamento sumamente importante para los Mara, uno que sería crucial para los planes de expansión y control del grupo en un territorio clave. La operación de este cargamento representaba meses de coordinación y contactos, además de la confianza que los Mara habían construido con otros grupos criminales y algunas autoridades corruptas. La misión era enviar una cantidad significativa de mercancía, armas y droga, a través de una ruta que les aseguraba el dominio de un nuevo territorio, fortaleciendo su posición frente a sus rivales y demostrando que su red de poder llegaba más lejos de lo que muchos suponían. Los traicioneros, sin embargo, no solo conocían la operación, sino que tenían acceso a información interna sobre la logística de la misión. Sabían los puntos de partida y de entrega, los horarios y hasta los nombres de las personas encargadas de supervisar el traslado. Este conocimiento les daba una ventaja incomparable, y sabían que era su oportunidad para asestar un golpe letal. Después de largas reuniones y una serie de análisis minuciosos, decidieron llevar a cabo un asalto masivo y coordinado contra el convoy, utilizando toda la información a su favor. El convoy estaba programado para salir al amanecer, con una flota de vehículos fuertemente armados y protegidos por miembros de confianza de los Mara. Sin embargo, justo antes de que el convoy iniciara el recorrido, comenzaron a surgir los primeros indicios de que algo no estaba bien. En las horas previas, varios de los hombres asignados para proteger el cargamento recibieron mensajes anónimos y llamadas amenazantes. Aunque intentaron ignorarlas, un ambiente de incertidumbre se apoderó de todos ellos. Sin embargo, las órdenes eran claras. El cargamento debía partir a toda costa. Los traicioneros habían planeado su emboscada en un punto crítico de la ruta, un tramo solitario de carretera donde el convoy no podía escapar fácilmente ni recibir ayuda inmediata. Se colocaron estratégicamente a lo largo de la vía, utilizando vehículos camuflados y armamento pesado que habían conseguido a través de sus conexiones con otros grupos disidentes. Cuando el convoy entró en el área, los traicioneros activaron su plan. Primero bloquearon la carretera con camiones de carga robados, impidiendo que los vehículos de los Mara avanzaran o retrocedieran. En cuestión de segundos, el convoy quedó atrapado sin posibilidad de escape. El ataque fue brutal y efectivo. Los traicioneros surgieron de sus escondites y comenzaron a disparar sin piedad, apuntando a los conductores y a los hombres armados que escoltaban el cargamento. La sorpresa fue total. Los Mara no tuvieron tiempo de reaccionar ni de organizar una defensa. En cuestión de minutos, el convoy se convirtió en un caos de disparos y gritos. La brutalidad del asalto dejó a los sobrevivientes sin fuerzas ni opciones. Algunos intentaron rendirse, pero los traicioneros no mostraron clemencia. Su objetivo era claro: debilitar al grupo y dejar una marca de terror. Pero el objetivo principal no era solo el cargamento. Los traicioneros querían hacer sentir el golpe directamente a la cúpula de los Mara.
demostrar que conocían sus movimientos y que podían infiltrarse en sus operaciones más protegidas. Así que tras asegurar la escena y asegurarse de que no quedaran testigos vivos, los traicioneros dejaron un mensaje explícito en el lugar, una bandera negra con el símbolo de los Mara, tachado en rojo y colgado de uno de los vehículos destruidos. A su alrededor, el convoy reducido a escombros y cuerpos dejaba una imagen impactante, una declaración de guerra dentro de la propia organización. Cuando la noticia llegó a los líderes de los Mara, la reacción fue de furia e incredulidad. Nunca antes habían enfrentado un golpe tan certero y brutal de un grupo interno. Alguien que conocía sus movimientos y sabía cómo atacarlos. Para ellos, el mensaje de los traicioneros fue claro. Ya no tenían el control absoluto, y sus propios hombres podían volverse en su contra en cualquier momento. Este evento desató una ola de paranoia y desconfianza en la organización. Las represalias fueron inmediatas. Los líderes comenzaron una purga interna, buscando identificar a los traidores. Sin embargo, los traicioneros se habían esfumado de nuevo en las sombras, dejando una huella imborrable. Este golpe resonó no solo dentro de la organización, sino también en el mundo criminal en general. Los otros carteles y grupos rivales vieron en este ataque una muestra de la vulnerabilidad de los Mara, una oportunidad para desafiar su poder sin temer una respuesta avasallante. En un solo movimiento, los traicioneros habían debilitado la posición de su propio grupo frente a sus enemigos, sembrando el caos y abriendo una puerta que quizás nunca se volvería a cerrar del todo. El declive. Habían pasado meses diseñando cada paso, buscando las vulnerabilidades en la estructura de los Mara y preparándose para dar un ataque que, según ellos, sacudiría la base de la organización. Esta vez la misión era infiltrarse en una de las casas de seguridad más importantes de los Mara en las afueras de la ciudad, un lugar en el que se almacenaban armas, dinero y documentos que detallaban las operaciones más delicadas. Sabían que si lograban apoderarse de esta información, tendrían el control necesario para desmantelar el negocio poco a poco, generando desconfianza en las propias filas de los Mara. Para llevar a cabo el golpe, los traicioneros utilizaron una estrategia que hasta ahora había funcionado bien: mezclarse entre los propios Mara, simulando ser uno de ellos y filtrando información hacia el grupo disidente. Con la ayuda de algunos contactos internos, lograron conseguir credenciales y documentos falsificados para dos de sus hombres clave, quienes se presentarían como nuevos reclutas a cargo de custodiar la casa de seguridad durante una de las guardias nocturnas. Todo parecía marchar sin problemas. Los traicioneros estaban seguros de que esta sería la jugada maestra que debilitaría a los Mara y pondría en evidencia la fragilidad de su seguridad. Sin embargo, algo comenzó a salir mal mucho antes de lo que imaginaban. A pesar de su meticuloso plan, los Mara ya habían comenzado a sospechar de la presencia de infiltrados. La tensión generada por los ataques previos había hecho que los líderes tomaran medidas extremas para controlar cualquier intento de traición dentro de su propia organización. Los guardias y miembros de confianza de la casa de seguridad recibieron instrucciones de investigar a fondo a cualquiera que se acercara, y en cuanto a los dos traicioneros llegaron, las sospechas se hicieron evidentes. La primera señal fue una mirada prolongada de uno de los guardias más veteranos, quien percibió un ligero nerviosismo en los falsos reclutas. Los traicioneros intentaron mantener la calma y actuar con naturalidad, pero era imposible ignorar la sensación de ser observados. A medida que avanzaba la noche, un segundo guardia notó inconsistencias en las historias de los dos hombres, pequeños detalles que no cuadraban y que los veteranos de los Mara sabían reconocer. Con el paso de las horas, comenzaron a interrogar a los infiltrados bajo el pretexto de una charla casual, tratando de obtener respuestas a preguntas que solo un miembro de confianza podría saber. En un momento dado, uno de los traicioneros cometió un error fatal. Mencionó un contacto que supuestamente debía estar en esa casa de seguridad, pero que en realidad había sido reasignado hacía meses. Este desliz fue suficiente para que los guardias tomaran cartas en el asunto. Rápidamente los falsos reclutas fueron retenidos y sus identidades verificadas. Al descubrir las falsificaciones, los Mara no tuvieron duda. Estaban ante una traición. La noticia de la captura de los traicioneros llegó rápidamente a los líderes, quienes decidieron no dejar pasar esta oportunidad para enviar un mensaje claro y brutal. En cuestión de horas, los traicioneros capturados fueron llevados a una de las celdas de castigo en un lugar apartado, un sitio que los Mara utilizaban para interrogar y torturar a aquellos que consideraban traidores o enemigos. Sabían que estos dos hombres eran solo la punta del iceberg y estaban decididos a obtener toda la información posible sobre el grupo disidente.
Las sesiones de tortura comenzaron de inmediato, empleando métodos diseñados no solo para infligir dolor, sino para quebrar el espíritu de los capturados. Se les interrogó sin descanso, y cada respuesta insuficiente era recibida con un castigo cada vez más despiadado. Durante días los gritos de los traicioneros resonaron en la celda, y poco a poco comenzaron a hablar. Bajo el peso de la tortura revelaron detalles del grupo, nombres, lugares de encuentro y la estructura básica de los traicioneros. Aunque resistieron hasta donde pudieron, la brutalidad de los Mara fue tal que sus palabras comenzaron a fluir, uno tras otro, mientras intentaban aliviar el dolor y evitar un castigo peor. La información que proporcionaron permitió a los líderes de los Mara montar un operativo contra varios de los escondites del grupo disidente, lo que resultó en una serie de capturas y ejecuciones sumarias de otros miembros de los traicioneros. Los dos infiltrados, sin embargo, no tuvieron un final rápido. Los líderes de los Mara querían hacer de su castigo un ejemplo para cualquiera que pensara en traicionar la organización. Después de varios días de tortura, los cuerpos de los capturados fueron colgados públicamente en uno de los barrios controlados por los Mara. Un mensaje escalofriante que advertía a todos sobre el precio de la traición. Por cierto, si te está gustando el video, te invitamos a que nos regales tu me gusta y active la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Continuamos. La venganza. Tras la masacre que habían sufrido a mano de los Mara y el brutal mensaje que estos habían dejado, los traicioneros no se dieron por vencidos. El dolor y la humillación que habían padecido se transformaron en una determinación ciega por hacer justicia a su manera. Y en poco tiempo lograron reagruparse, esta vez en las sombras, trazando un plan para devolverles a los Mara el mismo terror y sufrimiento. La estrategia de los traicioneros no era solo atacar. Querían hacer que los Mara sintieran su presencia en cada rincón de su propio territorio. Sabían que por la naturaleza de los Mara, el reto no sería sencillo, pero contaban con dos factores clave: la paciencia y el odio acumulado. Por semanas estudiaron los movimientos de los integrantes de la Mara, aprovechando cada mínimo descuido, cada turno de guardia y cambio de posición. Su objetivo era claro: capturar a algunos de los miembros de alto rango, personas que representaran un golpe simbólico y también estratégico para los Mara. Sabían que un solo error les costaría la vida, así que cada paso fue planeado y calculado con la precisión de un cazador en su última jugada. El golpe de suerte que los traicioneros necesitaban finalmente llegó. Una noche en un lugar remoto en las afueras de la ciudad, un pequeño grupo de los Mara estaba celebrando en un sitio aparentemente seguro. Habían reducido su vigilancia, confiados en su control sobre el área. Los traicioneros aprovecharon este momento y bajo el amparo de la oscuridad, rodearon el lugar preparándose para atacar. Cuando los Mara comenzaron a darse cuenta de que algo estaba mal, ya era demasiado tarde. Los traicioneros lo tomaron por sorpresa, y la violencia que siguió fue una escena de caos absoluto. Los traicioneros se aseguraron de capturar a varios integrantes vivos, pero se cuidaron de que fueran los miembros de mayor rango entre los presentes. Aquellos que intentaron huir fueron eliminados sin piedad, mientras que los sobrevivientes, aún aturdidos y heridos, fueron llevados a un lugar secreto en las profundidades de la ciudad. Allí, en una bodega abandonada, los traicioneros prepararon la escena para lo que sería el mensaje de su venganza. Ataron y amordazaron a sus prisioneros, manteniéndolos en un estado constante de miedo e incertidumbre, alimentándolos apenas lo suficiente para que se mantuvieran conscientes de su situación. Los días que pasaron en cautiverio fueron una pesadilla para los Maras capturados. Los traicioneros no los ejecutaron inmediatamente, sino que jugaron con sus mentes, haciéndolos pensar que cada minuto podría ser el último. Finalmente, después de un tiempo que pareció interminable, los traicioneros decidieron que era momento de enviar su mensaje. Prepararon una cámara y colocaron a los Mara capturados en fila frente a ella. Los integrantes de los traicioneros, enmascarados y vestidos de negro, comenzaron a grabar un video que luego enviarían directamente a los líderes de la Mara. En el video, uno de los traicioneros tomó la palabra, dejando claro que los traidores no habían desaparecido ni habían sido derrotados, sino que estaban más vivos que nunca y dispuestos a vengar la sangre de sus compañeros caídos. Con voz fría y calculada, explicó que este era solo el comienzo y que cada muerte injusta a manos de los Mara sería devuelta de la misma forma, sin piedad ni tregua. Los Mara capturados estaban visiblemente aterrorizados, incapaces de moverse o siquiera gritar, pues sabían que el destino que les aguardaba era inevitable.
Uno a uno los prisioneros fueron ejecutados frente a la cámara. Los traicioneros hicieron que el acto fuera lento y brutal, asegurándose de que cada detalle quedara registrado y se enviara un mensaje claro a la Mara. La traición tenía un precio, y el control absoluto que había creído tener se estaba tambaleando. El video fue editado y distribuido en secreto a través de canales clandestinos que los traicioneros habían establecido, logrando que llegara directamente a los líderes de la Mara en cuestión de horas. El impacto del video fue devastador. Cuando los líderes de la Mara lo recibieron, el silencio en la sala fue total. Las imágenes mostraban algo que no podían negar ni ignorar. Sus hombres, aquellos en los que confiaban para mantener el control y el poder, habían sido sometidos, humillados y asesinados de una manera que reflejaba una sed de venganza implacable. Los líderes entendieron que los traicioneros ya no eran solo una pequeña amenaza, se habían convertido en una fuerza que no se detendría hasta obtener retribución. La tensión entre ambos grupos alcanzó un punto crítico. La Mara sabía que cualquier acción en falso podría resultar en una respuesta aún más violenta de los traicioneros, mientras que estos últimos habían demostrado su capacidad de golpear donde más dolía. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.